Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a su curso de Logística y Supply Chain. En este módulo vamos a hablar acerca de las estrategias de cadena de suministro. En términos generales, el gerente de supply dispone de dos estrategias de cadena de suministro, las cuales fueron identificadas por Fisher Marshall, ¿no? Y son las siguientes. El gerente de supply puede gestionar la cadena de suministro con una orientación a la eficiencia en costos, una cadena de suministro eficiente al costos, o también puede gestionar la cadena de suministro orientada a la capacidad de respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vamos a verlo esto a continuación. Una cadena de suministro eficiente lo que busca es lograr tener los costos totales más bajos, el mix de costos o la combinación de costos total más bajos en la gestión de cadena de suministro. Es decir, en la cadena de suministro y en logística, el gerente de supply o el gerente de logística generalmente tienen el reto de administrar costos logísticos opuestos o balancear costos logísticos opuestos. ¿Esto qué significa? Si logras reducir un factor de costo o un inductor de costo de una actividad, generalmente en logística hay otra actividad que va a aumentar de costos, que va a aumentar sus costos producto o efecto de haber reducido el factor de costo anterior. Entonces lo que se busca aquí es aquella combinación que hace mínimo los costos logísticos totales. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Este ejemplo que les tengo preparado dice así: un fabricante americano de juguetes con plantas en Asia vende en Perú 18.000 unidades del modelo básico de una de sus muñecas. Perfecto. Su demanda anual es 18.000 unidades. Si el gerente de supply de Perú, cada vez que tramita una operación de importación de dichas muñecas, gasta $500 por pedido en autorizaciones, ensayos, permisos, etc., y enfrenta un costo de posesión de inventarios del 22% anual, entonces aquí ustedes pueden anotar lo siguiente: gasta $500 por pedido. Es decir, el gerente, cuando ustedes hacen logística internacional, ¿no? Generalmente existen algo que conocemos con el nombre de costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos costos que no cambian con la cantidad transada, con la cantidad transaccionada, es decir, son costos fijos independientes de la cantidad que van a mover. Por ejemplo, si ustedes hacen una importación, existen costos fijos relacionados, por ejemplo, con ensayos, autorizaciones ante las distintas instituciones de nuestro país, permisos. Los mismos agentes de carga, los mismos agentes de aduana cobran costos fijos dentro de su estructura de costos y que no cambian con la cantidad de producto que estás moviendo. Es decir, si tú importas un contenedor con muñecas o importas, como este es el caso, o importas 10 contenedores con muñecas, ese costo fijo no va a cambiar, por algo es fijo, ¿no? Y está relacionado con estos conceptos y para este problema, para este ejemplo, es $500 por pedido, que es un valor bastante cercano a la realidad. Si, por ejemplo, haces ensayos, etcétera, solamente la autorización, gestionar una autorización de importación ante Digesa o ante Digemit, por ejemplo, te cuesta 500 soles y luego los mismos ensayos te cuestan otro tanto más. Fácilmente puedes llegar a los $500 por pedido. Pero por otro lado, si compras en cantidades muy grandes para disminuir el impacto de estos costos fijos por pedido, es decir, si tú tienes un costo fijo muy alto de $500, lo que va a hacer el planificador es tratar de comprar la mayor cantidad de producto posible. Pero luego, comprar la mayor cantidad de producto posible representa también para la empresa un inmovilizado mayor. ¿Cómo se mide el inmovilizado en supply chain? A través del costo de posesión de inventario, 22% anual. Entonces, el gerente de supply se queda atrapado entre dos costos opuestos. O bien disminuyes el impacto del costo fijo de ordenar y compras en lotes muy grandes, o bien disminuyes el costo de posesión de inventarios y compras en lotes pequeños. ¿Cuál es la cantidad óptima, cuál es la cantidad apropiada, en este caso de productos o muñecas, que hace mínima la suma del costo total de ordenar más la suma del costo de posesión de inventario? Este problema, esta pregunta fue formulada por Wilson y dio lugar a lo que se conoce con el nombre de EOQ, o el Economic Order Quantity, o lote económico de compra, ¿no? Entonces ustedes buscan, si un gerente de supply busca aquel tamaño de compra que hace eficiente los costos totales, está administrando la cadena de suministro con una orientación a la eficiencia en costos, que es algo completamente distinto a orientarse a la capacidad de respuesta. Cuando tú administras una cadena de suministro
orientado a una capacidad de respuesta, no miras mucho los costos, es decir, los costos son importantes, probablemente tengas un presupuesto que cumplir, sí, pero tus decisiones van a estar orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de la cadena frente a la demanda. Sigamos avanzando. Otro ejemplo más de una cadena de suministro orientada a la eficiencia. A menudo los gerentes de supply chain deben balancear los costos opuestos que existen entre el transporte y el nivel de inventarios. Un transporte lento y barato como el marítimo, tiene costos asociados de niveles de inventario mayores en ambos extremos de la cadena. Generalmente, cuando tienes un transporte lento, ¿no? El caso del marítimo es el caso más claro, es el ejemplo más claro. Si tienes un transporte lento, generalmente los costos son muy bajos. Los costos del transporte serán bastante bajos. Entonces, transportes lentos llevan asociados a costos bajos. Si tienes costos bajos del transporte o fletes bajos del transporte. Pero por otro lado, tener tiempos muy largos en tránsito va a obligar al planificador a, por ejemplo, poner un punto de reorden mucho más alto. Es decir, por ejemplo, si tu demanda es de 1000 unidades por día y tu proveedor se demora 3 días en entregarte una orden de compra, entonces el planificador estará dispuesto a poner el punto de reorden en 1000 por 3, 1000 unidades por día, por 3 días que se demora el proveedor. Entonces, cuando tengas 3000 unidades, pide. Pero si te dicen que el transporte ya no va a demorar 3 días, sino 3 meses, entonces no vas a poder poner el mismo punto de reorden. Tu punto de reorden va a estar mucho más alto. Tus niveles de inventario también van a estar más altos. Tus stocks de seguridad también van a estar más altos. Es decir, si tú logras costos muy bajos en fletes, producto de un transporte muy lento, por otro lado, los niveles de inventario de la empresa van a aumentar. Si se incrementan los niveles de inventario, se incrementan los costos de posesión de inventarios. Entonces, probablemente los descuentos que obtienes por fletes bajos se vean reducidos o se vean mermados por niveles mayores de inventario. Entonces, el gerente de supply debe de administrar el transporte de la siguiente manera. Si tengo un flete muy bajo y lento, los niveles de inventario van a subir. ¿Qué pasaría si hago el transporte en un medio más barato y del marítimo, por ejemplo, cambio al aéreo? Si del marítimo cambio al aéreo, ¿qué es lo que va a suceder? De primera intención, lo que va a suceder es que el flete del marítimo va a subir al aéreo, ¿no? Es decir, voy a tener un incremento en costos. Pero por otro lado, el planificador lo que debería hacer es, debería minimizar los niveles de inventario. Porque con el marítimo, por ejemplo, antes se demoraba 3 meses y tenía un punto de reorden muy arriba, ¿no? Ahora con el aéreo se demora, vamos a decir, 3 días y debería tener un punto de reorden mucho más abajo. Si el planificador no cambia el punto de reorden y lo mantiene igual, estaría cometiendo un error. Si cambian de medio de transporte, debería cambiar también el punto de reorden. Entonces deberían disminuir el punto de reorden y obtendrían ahorros en niveles de inventario. Entonces la pregunta sería, el incremento en fletes o la disminución en fletes, el ahorro que obtengo en fletes, el incremento en fletes que obtengo de cambiar del marítimo al aéreo, el incremento en fletes, ¿es mayor, es menor o es igual al incremento en los niveles de inventario? ¿No? Si el incremento en fletes es menor al incremento en los niveles de inventario, entonces probablemente tenga ahorros en la cadena y me convenga realizar el cambio de transporte marítimo a transporte aéreo. Al revés, probablemente no. Entonces, si estás en este tipo de situación, gestionando intercambios de costo, entonces estás administrando una cadena de suministro con una orientación a la eficiencia en costos, que no es la única forma de administrar la cadena de suministro. Lo que vamos a ver a continuación es nuevas formas de administrar la cadena de suministro, ¿no? ¿Cómo es una cadena de suministro con capacidad de respuesta? Una cadena de suministro con capacidad de respuesta es aquella que está orientada a responder
a los cambios de una demanda muy incierta, muy imprevisible, rápidamente. Lo que busca una cadena de suministro orientada a la capacidad de respuesta es responder rápido a los cambios impredecibles de la demanda. Y para poder hacerlo así, lo que normalmente se hace en una cadena de suministro con capacidad de respuesta es, por ejemplo, tener exceso de capacidad de producción o capacidad de producción guardada, libre, holguras en las capacidades de producción, porque en cualquier momento las puedes necesitar, ¿no? Cuando cuando tienes un hipo de la demanda que no habías previsto. También normalmente una cadena de suministro con capacidad de respuesta usa transportes muy rápidos, ¿no? Para lograr atender la demanda de manera rápida. Busca tener tiempos de espera cada vez más cortos, ¿no? Entonces, son atributos de la cadena de suministro que están justamente en el extremo opuesto a lo que buscas con una eficiencia en costos, ¿no? La idea es de que esa capacidad de respuesta incrementada que tiene asociado un costo incrementado, un costo mayor, sea absorbida por un incremento superior en el ingreso debido o determinado por la mejor capacidad de respuesta, ¿no? Debido al mejor nivel de servicio. Es decir, el incremento en el nivel de servicio o la mejora en el nivel de servicio en dinero puede absorber los incrementos en costos que requiere una cadena de suministro con capacidad de respuesta. ¿Qué ejemplos tenemos acá? Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Este es un ejemplo aquí en nuestro país. Ustedes, los que visitan bastante a los centros comerciales, pueden identificar este retail que estoy señalando acá. Un importante retail de accesorios de moda para niñas y adolescentes como carteritas, adornos, cosméticos, fantasía, etc. Solo hay una o dos empresas en nuestro país que están en ese segmento. Ustedes la van a identificar. Dice así: consolida todos los pedidos de la semana de sus 8 tiendas de Lima y envía un furgón de 30 metros cúbicos desde su sede en Lurín a cada una de sus tiendas a un costo de 450 soles por viaje, ¿no? Entonces, estos señores abastecían a cada una de sus tiendas con una frecuencia de una vez por semana. Y como tenía una frecuencia de una vez por semana, entonces los pedidos o la demanda de toda la semana se iba acumulando y llenaban un camión grande, ¿no? Llenaban un camión grande. Este camión grande, según el texto del programa, es un camión de 30 metros cúbicos cuyo costo es de 450 soles, ¿no? Pero llenaban un camión grande de 30 metros cúbicos y hacían un solo envío a la semana a cada una de sus tiendas desde el centro de distribución. La capacidad de respuesta de esta empresa era igual a una vez por semana, es decir, una vez por semana atendía los pedidos de la tienda, ¿no? ¿Qué hace el gerente de supply? Debido a los continuos quiebres de stock en las tiendas, el gerente de supply está evaluando la posibilidad de abastecer a las tiendas 3 veces por semana, en furgones de 10 metros cúbicos a un costo de 300 soles por viaje. Entonces, claramente, ¿qué pasa si incrementas la frecuencia de abastecimiento? En el primer caso tenías una frecuencia de abastecimiento de una vez por semana. Ahora lo estás incrementando a 3 veces por semana. Si incrementas la frecuencia de abastecimiento, en este caso a 3, claramente lo que tiene que cambiar es el tamaño del camión. Es decir, no vas a pretender atender 3 veces por semana con el mismo tamaño del camión. Ahora puedes ahorrar, puedes tener transportes mucho más pequeños, pero al tener transportes más pequeños estás perdiendo escala en el transporte. Es decir, cada vez que tú envías en camiones grandes, los costos en flete puede ser alto del camión grande, pero el costo unitario medido en soles por tonelada o medido en soles por metro cúbico o medido en soles por unidad es bastante pequeño. Pero si empequeñeces el tamaño de la unidad de transporte, el costo en soles por unidad, el costo en soles por metro cúbico, en soles por tonelada o soles por kilogramo, se incrementa debido a que perdiste la escala en el transporte. Entonces, si pasas a una frecuencia de abastecimiento de 3 veces por semana, si pasas a esa frecuencia de abastecimiento, lo que va a suceder es que tus costos del transporte se van a incrementar. Pero, de otro lado, tu capacidad de respuesta va a mejorar. Esto lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué razón? Vamos a nuestro cuaderno de trabajo y decimos lo siguiente. Vamos a decir, sede Lurín está ubicado aquí, en nuestra cadena de suministro.
Cedelurín, que se abastece de un proveedor, no nos dicen nada acerca del proveedor, no sabemos si está en Asia o en Perú, y aquí están las 8 tiendas. Tienda 8. Entonces, aquí están las 8 tiendas y estas tiendas atienden al consumidor o cliente final. ¿No? En primer lugar, un concepto bastante básico y que ya lo hemos visto en módulos anteriores, está relacionado con lo siguiente. Lo que se busca, ¿cómo se mide la capacidad de respuesta? La capacidad de respuesta se mide en base a cómo atiendes la demanda del cliente final. Aquí se mide la capacidad de respuesta. Es decir, capacidad de respuesta está relacionado en cómo atiendes mejor al consumidor o al cliente final, que es el que va a poner el dinero en la cadena de suministro para que todos los demás se repartan este dinero. Entonces, ¿qué sucede, señores? Si ustedes abastecen una vez por semana, costos de transporte, lo vamos a poner acá, costos de transporte bastante bajos. Costo de transporte una vez por semana, costo de transporte bastante bajos, pero, una vez por semana está por acá, una vez por semana, aquí vamos a hacer la corrección, este es el proveedor CD, y aquí vamos a poner una vez por semana. Si tú atiendes una vez por semana, escenario 1, vamos a ponerlo así, escenario 1, una vez por semana, entonces costos de transporte bajos. Pero ¿qué va a pasar con la capacidad de respuesta al cliente? Estas tiendas van a quebrar, van a comenzar a quebrar. Entonces, en un escenario 2, incrementas la frecuencia de abastecimiento a 3 veces por semana. Si incrementas la frecuencia de abastecimiento a 3 veces por semana, ¿qué va a pasar? Los costos de transporte, los costos en este caso de transporte, van a subir. ¿Por qué? Porque vas a perder la escala en el tamaño del transporte. Si pierdes la escala en el tamaño del transporte, tus costos unitarios del transporte suben. ¿Ok? Entonces vamos a verlo en el texto. Entonces el texto justamente dice lo siguiente. Cuando tú envías una vez por semana, tu costo semanal era 450 soles. Ahora envías 3 veces por semana. Cada uno de los viajes te cuesta 300 soles. A la semana, ¿cuánto vas a gastar? 300 por 3, 900. Entonces tienes que tu costo sube de 450 a 900 soles, ¿no? Es decir, incrementar la capacidad de respuesta en la cadena de suministro está relacionado también con un incremento en costos o pérdida de la eficiencia en costos, ¿no? Es decir, vas en contra de lo que se hace en la primera estrategia genérica de una cadena de suministro orientada a la eficiencia en costos, ¿no? Entonces, listo, señores, este es un ejemplo. Otro ejemplo más, por ejemplo, las escalas de las instalaciones también está relacionada con la capacidad de respuesta y con la eficiencia en costos. Vamos a decir, cuando Microsoft decidió lanzar los videojuegos Xbox, ¿no? Tenía dos alternativas. En el arranque tenía dos alternativas. Arrancar con una cadena de suministro orientada a la capacidad de respuesta, es decir, lo que podía haber hecho es poner una instalación en cada uno de los continentes y atender la demanda imprevisible, la demanda incierta de cada uno de los continentes con una fábrica localizada en el continente, es decir, una fábrica en Estados Unidos, otra fábrica en Europa y otra fábrica en Asia, ¿no? Y poniendo 3 instalaciones de producción, atendía la demanda imprevisible de cada uno de esos continentes con una instalación local. Esa decisión, por ejemplo, mejoraba la capacidad de respuesta de cara a la demanda del cliente final, ¿no? Claramente mejoraba la capacidad de respuesta, pero la posición de costos era desventajosa, porque en lugar de tener una sola instalación centralizada con costos más bajos, tenía 3, sus costos se habían triplicado. Entonces, Microsoft tuvo que evaluar y decir, bueno, en el arranque, ¿qué prefiero? ¿Atender adecuadamente la demanda y posicionar mi producto o del arranque busco minimizar los costos? Microsoft optó por la primera alternativa, es decir, quiero que mi producto llegue, quiero que no hayan quiebre de stock, quiero que tener una disponibilidad muy alta, entonces voy a apostar a la capacidad de respuesta. Y en efecto, en un inicio,
Microsoft apostó a la capacidad de respuesta y construyó una cadena de suministro con alta capacidad de respuesta. Luego, una vez que la demanda se estabilizó y Microsoft ya conocía cuáles eran las costumbres y los hábitos de sus consumidores, entonces de las 3 fábricas las consolidó todas en una, ubicada en China y con una demanda ya mucho más cierta, mucho más conocida, mucho menos variable, atendía con una instalación centralizada. Es decir, su estrategia de una cadena de suministro con capacidad de respuesta cambió a una cadena de suministro orientada a la eficiencia en costos. ¿Correcto? Características principales, señores, de una cadena de suministro orientada a la capacidad de respuesta y una cadena de suministro orientada a la eficiencia. En primer lugar, el propósito. Esto ya lo hemos visto, cadena de suministro eficiente, suministrar los productos al menor costo total, al costo logístico total más bajo. Mientras que una cadena de suministro con capacidad de respuesta está orientado a responder rápidamente a los cambios de la demanda, ¿no? Se entiende que si capturas esos cambios de la demanda, aunque te cueste más, ¿no? Aunque te cueste más, el incremento en el ingreso, el incremento en las ventas es mucho mayor. Absorbe todo ese incremento en el costo y entonces te resulta rentable atenderlo con capacidad de respuesta. Enfoque de producción. Mantener una alta tasa de utilización, es decir, instalaciones grandes, usadas siempre al 100%. En cambio, en una capacidad de respuesta, en una cadena de suministro con capacidad de respuesta, se busca todo lo contrario. ¿Qué se busca? Mantener capacidad de reserva, tener capacidad ociosa de reserva, usar tecnología de fabricación flexibles, bajos costos, ¿no? Y tiempos cortos de setup. Es decir, cambiar los lotes de producción, hacer lotes de producción cada vez más pequeños y cambiarlos continuamente, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca con una cadena de suministro con capacidad de respuesta. Estrategia de diseño de productos. En una cadena de suministro eficiente, diseño de productos basados en maximizar el desempeño para el cliente y minimizar los costos logísticos, ¿no? Entonces, lo que buscas es completamente reducir los costos totales, mientras que en el otro, diseño de productos orientados a fabricar módulos o componentes o partes estándares que se puedan compartir entre los distintos productos que comercializa la empresa, ¿no? Entonces, en una cadena de suministro con capacidad de respuesta, buscas tener partes estándares y como tienes partes estándares, cuando viene la demanda, esas partes estándares las ensamblas de acuerdo a, a la demanda que te ha llegado, ¿no? Entonces, esa es una cadena de suministro con capacidad de respuesta porque estás personalizando o estás customizando el producto de acuerdo a lo que el cliente está demandando. Mientras que en el otro lado, lo que buscas es grandes lotes de producción, ¿no? Un mismo diseño de productos estándar para la mayor cantidad de público posible, ¿no? Estrategia de inventarios, minimizar los inventarios tanto como lo permitan las economías de escala de producción, lotes económicos de compra, escalas en el transporte, es decir, buscas el costo logístico total con tu estrategia de inventarios. Mientras que en el otro lado, lo que les había comentado anteriormente, tener partes y piezas componentes para ensamblarlas de acuerdo al pedido del cliente, ¿no? Entonces con esto estás mejorando la capacidad de respuesta, estás atendiendo la demanda del cliente de acuerdo a sus gustos o preferencias, ¿no? Y lead time, reducir los tiempos de tránsito sin que aumenten los costos, en una cadena de suministro con capacidad de respuesta, invertir agresivamente en maneras de reducir los tiempos, couriers o transportes rápidos, no consolidar mercancías, sino una vez que esté preparado el lote, enviarlo tal como está, ¿no? Son alternativas que tienes en una cadena de suministro con capacidad de respuesta. Selección de proveedores, selecciona a proveedores sobre la base del costo y calidad, ¿no? Y en cambio aquí seleccionas a los proveedores en base a la velocidad, flexibilidad y obviamente también en base a la calidad, ¿no? En base a la velocidad y flexibilidad, ¿no? Son los atributos de la capacidad de respuesta, ¿no? De una cadena de suministro con capacidad de respuesta, lo que estamos viendo acá. Otros atributos de la capacidad de respuesta, por ejemplo, tiempos de respuesta cortos, ¿no? Atender los pedidos del consumidor o cliente final en el menor tiempo posible, tiempos de respuesta cortos. Capacidad para personalizar los productos, personalización o customización, ¿no? A la medida del cliente. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las computadoras Dell, ¿no? Y hay muchos ejemplos en el cual tú personalizas o customizas lo que desea el cliente de acuerdo a su pedido, se llama customización masiva. Manejar una gran variedad de productos, construir productos altamente innovadores, cumplir con un alto servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Son ejemplos de una cadena de suministro con capacidad de respuesta. Aquí viene, a continuación, viene una noción bastante importante. ¿Qué es lo que sucede? Incrementar la capacidad de respuesta está relacionado con reducir la eficiencia
eficiencia en costos. Es decir, mejorar la capacidad de respuesta de una cadena en una cadena de suministro está en contra a mejorar la eficiencia en costos, ¿no? Es decir, mejoras la capacidad de respuesta y tu posición en costos va a caer. Es decir, vas a tener costos más altos, ¿no? Entonces, aquí, en gestión de la cadena de suministro, lo que tienen ustedes que tener en cuenta es la frontera costo eficiente, capacidad de respuesta, para poder medir esto acá. ¿Qué es la frontera costo eficiente, capacidad de respuesta? Ustedes tienen la definición aquí, pero nosotros podemos verlo en esta gráfica y lo vamos a explicar de manera bastante sencilla. ¿Qué es la frontera costo eficiente, capacidad de respuesta? La frontera costo eficiente, capacidad de respuesta es esta curva que está acá. Esta es la frontera costo eficiente, capacidad de respuesta. Esta curva que está acá relaciona para una capacidad de respuesta dada, vamos a decir esta capacidad de respuesta dada, para una determinada capacidad de respuesta dada, para esta capacidad de respuesta dada, el costo más bajo posible. El costo más bajo posible para una capacidad de respuesta dada. Esto se explica de la siguiente manera. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que no estás en la frontera de la eficiencia. Vamos a decir que, por ejemplo, el gerente de supply de la tienda de accesorios para damas, para niñas, para adolescentes, obtenía camiones de 30 metros cúbicos, a un precio de, vamos a decir, de 600 soles. De 600 soles. Un precio para Lima, claramente alto, ¿no? Un camión de 30 metros cúbicos lo puedes conseguir en 350 soles a 400 soles. Este es el precio obtenido y este es el precio más bajo. El precio más bajo. Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, el gerente de supply paga camiones de 30 metros cúbicos a un costo de 600 soles, entonces claramente no está en la frontera de la eficiencia, está por debajo de la frontera de la eficiencia, es decir, tiene un proceso logístico ineficiente. Es decir, para esta capacidad de respuesta, recuerdan ustedes, repartes en camiones de 30 metros cúbicos y obtienes una capacidad de respuesta, está en su ejemplo, de una vez por semana. Podemos retrasar las diapositivas y regresamos al furgones de 30 metros cúbicos. A cada una de sus tiendas enviaba un furgón una vez por semana. Su capacidad de respuesta era una vez por semana. Entonces, la reflexión a continuación es la siguiente. Para esta capacidad de respuesta, la empresa pagaba 600 dólares. El mejor costo es 350 soles, ¿no? Entonces, este señor está por debajo de la frontera de la eficiencia. Cambian de gerente de supply y, por ejemplo, arregla este problema. Es decir, vamos a decir que en el escenario ineficiente, aquí, el gerente de supply lo que hacía era, por ejemplo, no negociaba descuentos por volúmenes de compra con sus proveedores de transporte, o tenía demasiados proveedores de transporte, con lo cual no podías mejorar tu posición negociadora, no podías ofrecer escalas en el transporte, ¿no? O de repente alguno de los transportistas eran simplemente sus amigos o sus conocidos, o si no, también lo que sucedía es que no tenía idea de los costos, ¿no? Por cualquier razón, igual estaba en una situación ineficiente. Vamos a decir, cambias de gerente de supply y este señor negocia adecuadamente, se queda con un solo transportista y logra precios de 350. ¿Cambió la capacidad de respuesta? No cambió la capacidad de respuesta, pero mejoró la posición en costo y la empresa se movió a la frontera eficiente. En la frontera eficiente se logra una capacidad de respuesta dada al menor costo posible. Se logra una capacidad de respuesta dada al menor costo posible. Esa es la condición de la frontera eficiente. La frontera eficiente logra los menores costos para una capacidad de respuesta dada. Si no tienes el menor costo, eres ineficiente, ¿no? También se dice que en una frontera eficiente, en una cadena de suministro eficiente, también tienes lo siguiente. Si tú quieres, estás en una cadena de suministro en la frontera eficiente y tú quieres bajar
bajar costos, y quieres bajar costos, quieres moverte al costo más bajo, vas a tener que renunciar a la capacidad de respuesta. Vamos a decir, el gerente de supply dice, oye, no, quiero reducir más los costos de transporte son los costos más altos que enfrenta la empresa, quiero reducirlo a 300. Entonces, los transportistas le van a decir, oye, bueno, para que reduzcas a 300 tus costos, bueno, te atiendo ya no una vez semanal, sino una vez cada 10 días, ¿no? Una vez cada 10 días, ¿no? Con un camión, ¿no? O sea, vas a renunciar a la capacidad de respuesta, ¿no? Es decir, quieres bajar los costos, ¿no? Vas a intercambiarlo con capacidad de respuesta. ¿Quieres mejorar la capacidad de respuesta? Vas a perder eficiencia en costos. Ese es el concepto que hay en la frontera de la eficiencia. Una vez que eres eficiente, quieres seguir bajando costos, renuncias a capacidad de respuesta. ¿No? Quieres mejorar capacidad de respuesta y de una vez por semana, quieres pasar a 2, 3, a 4 veces por semana, que era lo que había pasado con el ejemplo anterior de una vez por semana. ¿Recuerdan ustedes? Pasó a 3 veces por semana. ¿Qué pasó con los costos? Los costos que estaban bajos se incrementaron y eso sale en el ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver el ejemplo y dice así, ¿no? Debido a los continuos quiebres de stock, el gerente de supply está evaluando abastecer a las tiendas 3 veces por semana en furgones de 10 a un costo de 300 soles. 300 soles por 3, 900, ¿no? Entonces, el costo claramente va a subir, ¿correcto? Entonces, ese es el concepto, ¿no? Mejorar en la frontera de la eficiencia, mejorar la capacidad de respuesta implica una pérdida de eficiencia en costo. O mejorar aún más la eficiencia en costo significa renunciar a atributos de capacidad de respuesta. Esta es la frontera eficiente, capacidad de respuesta. Ahora, esta frontera eficiente, capacidad de respuesta, no es estática en el tiempo, va cambiando. No, es más, se va moviendo. Es decir, hay muchos factores que afectan la localización de la frontera de la eficiencia. Por ejemplo, las tecnologías de información. Las tecnologías de información, como ustedes saben, han venido para quedarse. Es decir, cada vez se implementan nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías mejoran la capacidad de respuesta y lo hacen a un costo cada vez más bajo. Entonces, las tecnologías de la información, por ejemplo, empujan la frontera de la eficiencia. Es decir, en una situación estabas aquí y luego la implementación de determinadas tecnologías llevan que la frontera de la eficiencia se mueva, ¿no? Y para la misma capacidad de respuesta, vamos a ponerlo aquí, para la misma capacidad de respuesta, puedas obtener antes, sin uso de nuevas tecnologías, tenías este costo sub cero y ahora tienes un costo mucho menor, teniendo la misma capacidad de respuesta. Por ejemplo, ejemplos de tecnologías que podrían mover la curva de la eficiencia, capacidad de respuesta. La uberización del transporte, por ejemplo, es un ejemplo claro en el cual las economías compartidas pueden hacer que los costos sean cada vez más bajos. Se espera que así como hay Uber de pasajeros compartido, el servicio de Uber de pasajeros compartidos en el cual un taxista que se mueve de un punto A a un punto B, con el uso de estas tecnologías va incrementando sus pasajeros y va dejando pasajeros en el camino, con lo cual este señor hace para cada uno de los pasajeros un costo más bajo, un costo menor, pero a su vez también gana más, ¿no? Lo mismo se espera que se dé en el transporte de carga y se espera que exista una uberización del transporte de carga, es decir, tienes que entregar del punto A al punto B y lo haces en un servicio de Uber, no necesariamente tiene que ser la misma empresa, el nombre de la empresa es el paradigma que se está manejando, entonces lo haces en un servicio con economías compartidas y en el trayecto vas incrementando carga que vas a ir dejándola en el camino, con lo cual los costos del transporte van a bajar, ¿no? Y los tiempos probablemente se mantengan iguales, ¿no? O más o menos iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? La capacidad de respuesta se va a mantener igual, ¿no? Se va a mantener relativamente igual y los costos se van a
los costos van a mejorar. Entonces, las empresas que, por ejemplo, una vez que la uberización de carga en el transporte de carga sea real, las empresas que usen, pero en primer lugar, la curva de la eficiencia en costos se va a mover, se va a ampliar, se va a ensanchar. Primero va a haber un ensanche de la curva de la eficiencia en costos, ¿no? Y las empresas que implementen esto, van a tener una capacidad de respuesta igual a un costo menor o van a poder, con el mismo costo, mejorar su capacidad de respuesta. Es decir, antes estaban por aquí, no, vamos a decir que antes estaban por aquí, y al mismo costo, sin cambiar costo, pueden mejorar la capacidad de respuesta. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo en el cual la tecnología mueve una curva de eficiencia en costos que en realidad no tiene una naturaleza estática, sino tiene una naturaleza dinámica, ¿no? Las tecnologías de la información empujan la eficiencia de costos, ¿no? Otro ejemplo de tecnología que está empujando la eficiencia de costos es, por ejemplo, el uso de los drones para el transporte también de la logística urbana, ¿no? Es decir, el dron se espera que no sea una solución masiva, es decir, siempre va a costar mucho más caro elevar un producto y transportarlo por aire que hacerlo rodar en tierra, ¿no? Cuando hablamos de elevar el producto y transportarlo por aire, hablamos del dron, ¿no? En comparación con un transporte terrestre que siempre va a ser más barato. Pero para determinados sectores, por ejemplo el sector farmacéutico, el sector automotriz, de productos caros, relativamente caros, ¿no? Y que puedan absorber este costo, esto podría ser una solución, ¿no? Entonces, la masificación del dron podría nuevamente mover la curva de la eficiencia en costos. No solamente en el transporte, sino, por ejemplo, el otro ejemplo es las impresoras 3D. Aquí estamos hablando de cómo, en lugar de tener stocks de productos, vas a tener programas, ¿no? Y cuando aparezca la necesidad, en ese momento imprimes en 3D o produces lo que te están pidiendo y entregas, ¿no? Con lo cual has reducido stock. Entonces, cuando se masifique las impresoras 3D, nuevamente la frontera de la eficiencia en costos, capacidad de respuesta se va a mover. Se prevé que el uso de las impresoras 3D, la tecnología de las impresoras 3D, sea masivo en la industria de repuestos de automóviles, en donde cada modelo y cada auto tiene una cantidad muy alta de 2.000 a 3.000 repuestos, todos distintos, y que pueden cambiar de modelo a modelo. Dado que van cambiando de modelo a modelo, en lugar de tener stock de cada uno de esos repuestos, puedes tener una impresora 3D, ¿no? Y producirlos solamente cuando aparezca la demanda, ¿no? Entonces son ejemplos en los cuales la tecnología de información mueven la curva de la eficiencia de costos, ¿no? La masificación de las impresoras 3D va a hacer posible que tengas tu repuesto inmediatamente, una alta capacidad de respuesta, a un costo mínimo, niveles de inventario cero, costo de posesión de inventario cero. ¿Ok? Entonces, no solamente las tecnologías de información afectan la frontera de la eficiencia en costos, sino también, por ejemplo, las regulaciones estatales también pueden mover la eficiencia en costos. Por ejemplo, hace unos cuantos años nuestro país impulsó el SADA. ¿Qué es el SADA? El Sistema Anticipado de Despacho Aduanero, con lo cual se promovía que los importadores principalmente realizaran el trámite de importación antes de la llegada de la nave. Entonces, si hacías el trámite de importación antes de la llegada de la nave, entonces, ¿qué era lo que podías encontrar? Lo que podías encontrar era que si te salía un canal verde, te evitabas el paso de un almacenamiento intermedio que se llama el depósito temporal, ¿no? Entonces, el Estado impulsó el uso del SADA, el Sistema Anticipado de Despacho Aduanero, ¿no? Con lo cual, si como importador tú hacías el trámite antes de la llegada de la nave y además te salía canal verde, es decir, no tenías revisión, directamente la mercancía te la puedes llevar desde el puerto hasta tu almacén, con lo cual reduces costos porque ya te evitas el almacenamiento intermedio y a su vez también mejoras capacidad de respuesta porque ya no tienes que pasar por el almacén intermedio, ¿no? Directamente cuando llega la mercancía inmediatamente la tienes a tu disposición, ¿no? Entonces la curva costo eficiente capacidad de respuesta es una curva dinámica en el tiempo que se va moviendo, ¿no? Y que relaciona a una capacidad de respuesta dada el menor costo posible. En este ejemplo, señores, lo que vamos a hacer es, vamos a ver
Para este ejemplo, ¿qué es lo que sucede con esta empresa? ¿Cómo mueve su curva costo-eficiente, capacidad de respuesta? Vamos a leer el ejemplo y lo vamos a resolver. Dice lo siguiente: la compañía XYZ se abastece internacionalmente, ¿no? Proveedor internacional. Tiene su almacén ubicado en el Callao, desde el cual atiende a sus clientes con el stock que guarda en el almacén. Perfecto. Dicha compañía logra tiempos de respuesta de desaduanaje de mercancías, tiene largos tiempos de desaduanaje, ¿no? Entonces aquí tenía una ineficiencia, ¿no? Largos tiempos de desaduanaje. Debido a que la documentación no llega a tiempo, no transmiten la información a sus agentes de aduana, no coordinan con la suficiente anticipación los camiones para retirar la carga del terminal de almacenamiento. Como consecuencia de dicha situación, los tiempos de abastecimiento son largos y los niveles de stock también, ¿no? Entonces, si tienes tiempos de entrega largos debido a ineficiencias en tu propio proceso, ¿cómo normalmente las empresas solucionan este tipo de situaciones, ¿no? Le meten más stock, ¿no? Es la solución más sencilla, ¿no? Le metes más stock, ¿qué significa? Muy bien, si tu tiempo de entrega es muy largo, entonces pon tu punto de reorden muy alto, ¿no? Con lo cual, con ese punto de reorden alto y con ese gran stock que tienes en el almacén, atiendes la demanda y no se van a ver quiebres de stock. ¿Estamos o no? Entonces, no, tenías tiempos de entrega largos y niveles de stock altos también, ¿no? Según el texto del problema. El gerente de supply implementa un proceso de rediseño de sus operaciones de importación y logra reducir al mínimo los tiempos de abastecimiento y los niveles de inventario, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que hay un rediseño de operaciones, se mejora todo esto, ¿no? Es decir, pasamos de una situación ineficiente a una situación eficiente, ¿no? Y logra reducir los niveles de inventario y los tiempos de abastecimiento, ¿no? Entonces, la empresa tiene menos inventario y a su vez también menos tiempo de entrega de sus proveedores. Seleccione usted la alternativa que representa el movimiento de la curva eficiente, costo eficiente, capacidad de respuesta. Entonces, estos son los distintos movimientos. Situación ineficiente, vamos a decir que estamos acá. Claramente, estábamos en una situación ineficiente, lo dice el problema, debido a la documentación no llega a tiempo, no transmite la información a sus agentes de aduana, o sea, estabas dentro de la curva, ¿no? Con lo cual, esta, por ejemplo, ya la descartamos, porque en esta tienes una situación 1 en la cual estás en la curva de la eficiencia, pero este no es el caso. La empresa está funcionando en un sistema ineficiente, está dentro de la curva de la eficiencia, ¿no? Entonces tenemos estas alternativas. ¿Cómo se va a mover la curva de la eficiencia, ¿no? La curva costo eficiente capacidad de respuesta? Para ello vamos al cuaderno de trabajo y vamos a decir lo siguiente, señores. Decimos lo siguiente, vamos a la siguiente página del cuaderno de trabajo y decimos lo siguiente. Según el texto del problema, el almacén se abastece desde proveedores internacionales. Entonces ponemos acá proveedores internacionales que abastece a un almacén en el Callao y según el texto del problema, este almacén atiende a clientes, a sus clientes. Cliente 1, cliente 2, todos los clientes del almacén. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? El tiempo, tenías antes un tiempo de entrega, vamos a ponerlo así, un lead time largo. Entonces, si tenías lead time largos, tu punto de reorden está muy alto. Entonces, tu curva del perfil del inventario, tus niveles de inventario, vamos a decir, punto de reorden alto, vamos a ponerlo por acá, punto de reorden alto, y ¿qué es lo que tienes acá? Tienes una curva del perfil del inventario así. ¿Qué pasa si optimizas tu proceso de abastecimiento? Bajas tu punto de reorden, vamos a decir por acá, tu punto de reorden ahora está por acá, ¿no? Y vamos a decir también que producto de esto ya no tienes que pedir antes, sino tienes que pedir después. Puedes hacer que caiga más el inventario. Entonces tus niveles de inventario van a disminuir. Claramente te vuelves más eficiente. Pregunta. La capacidad de respuesta, como hemos dicho anteriormente, se mide en función a cómo atiendes al consumidor o cliente final de la cadena de suministro. Para nuestro caso lo vamos a medir con respecto a este señor. Pregunta, señores. La pregunta se cae de madura. Estos señores, de alguna manera, pueden saber que el punto de reorden de este almacén ha cambiado, ha bajado y se han disminuido los niveles de inventario. ¿En algo se ha cambiado el servicio a estos clientes?
desde el texto del problema, no dice que haya habido o que exista un cambio en la atención al cliente. No, dice, el gerente de supply implementa un proceso de rediseño de sus operaciones de importación y logra reducir al mínimo los tiempos de abastecimiento, es decir, y los niveles de inventario. No dice nada acerca de la capacidad de respuesta al consumidor o cliente final. Entonces nosotros podríamos decir lo siguiente, es decir, la capacidad de respuesta se mantiene porque no hay en el texto información acerca de que haya mejorado la atención al cliente. La capacidad de respuesta se mantiene, misma capacidad de respuesta, pero a un costo menor. Entonces nuestra alternativa elegida sería la letra A. La letra A sería la alternativa elegida. Ok, señores, entonces en el siguiente video vamos a ver cómo el gerente de supply puede seleccionar qué estrategia calza con determinada empresa o con determinada cadena de suministro. Es decir, cuándo debes usar una cadena de suministro con capacidad de respuesta y cuándo deberías usar una cadena de suministro orientada a la eficiencia en costos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.